Política, diálogo y debate, acompañados de un café. Ya llegaste a Diálogos Políticos y Café. Siempre es un placer para mí saludarte, pero cada que inicia un nuevo proyecto y cada que inicia una nueva temporada me da mucho más gusto porque quiere decir que estamos dentro del gusto de todos y cada una de ustedes que lo hacen posible, que comentan y comparten estos espacios. Bienvenida y bienvenido a Diálogos Políticos y Café. Hoy vamos a estrenar este nuevo formato un poquito más tal vez fresco, un poquito más cercano a nuestros invitados con un buen café en una charla que nos va a adentrar a analizar con nuestros invitados como el que tenemos el día de hoy, que me da mucho gusto saludar y recibir con nuestro querido doctor José Antonio Crespo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues ya decía yo que en compañía de ustedes con un rico café, a manera más de plática, de chisme, digo yo, siempre el chisme político es muy bueno también en este análisis. Doctor, entender pues cuál es la situación de la política en nuestro país, de los derechos humanos, la situación económica, pero hoy vamos a hacer una retrospectiva de la elección presidencial que acabamos de pasar hace apenas un mes más o menos. Y quisiera, doctor, preguntarle, pedirle un triunfo sobre pedirle un comentario sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum 71 años después de que las mujeres logramos este derecho a ser electas y a elegir. Podemos decir que tenemos una presidenta en nuestro país, si es que el Tribunal Electoral no decide lo contrario, lo cual es muy remoto. Entonces quisiera iniciar este programa, doctor, con un comentario al respecto de este triunfo. Bueno, lo primero es que sea una mujer en sí mismo, a mí me da gusto. Claro. Pudo haber sido Claudia, en otras condiciones pudo haber sido Xóchitl, pero me da gusto que demos ese paso. Ahora, que yo quisiera que hubiera sido Claudia, no por lo que representa a Morena con todo lo que ya sabemos, que sí es un tipo de izquierda, pero es una izquierda bolivariana, una izquierda inspirada en el marxismo, adecuada a las condiciones actuales. Pero si uno ve los documentos del Foro de Sao Paulo, de dónde surge todo lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, bueno, Cuba desde antes, ¿no? La revolución, pero Nicaragua, los peronistas en Argentina, Brasil y desde luego Morena, pues entonces te das cuenta que sí es un tipo de izquierda, pero una izquierda antidemocrática, una izquierda que sí justifica centralizar el poder político, y lo dicen abiertamente, sí, porque creen que de esa manera vas a poder tomar todas las decisiones necesarias sin estorbos, sin empresarios, sin clases medias que te puedan para llevar a cabo lo que para ellos es una especie como de utopía social, donde todo el mundo ya está del mismo nivel, tiene buenos ingresos, que yo digo, pues eso está en la socialdemocracia. Eso de lo que nos están hablando está en Suecia, en Noruega, y no es por la vía bolivariana, es con democracia. Pero bueno, pues ellos dicen, queremos llegar a esto y siguen un método que te lleva a lo contrario. Hay que ver Venezuela, claro. Hay que ver Nicaragua. O sea, quiero esto, sí, pero sigo este camino. No, pues te voy a llevar a lo contrario. Entonces, bueno, por eso no, obviamente yo no quería que repitiera Morena, por lo que ya vimos. Yo, de todas maneras, en 18 no tenía dudas de que sí iba a ser el camino que iba a seguir en Morena. ¿Por qué? Porque López Obrador, a quien conozco hace mucho, pues nunca me pareció un demócrata. Y porque yo veía los documentos del Foro Sao Paulo y decía, si esto lo está avalando Morena, pues por ahí van. Claro. ¿No? Entonces, desde luego que sabíamos que esto iba a ser una elección de Estado, que era parte de eso. Eso era... Pero eso es parte de este modelo bolivariano. Ahí lo que te dicen es, el mero trámite. Utiliza los recursos del Estado para centralizar el poder político. Bueno, sin embargo, yo dije, hay que hacer lo que se pueda, porque esta va a ser quizá, probablemente la última oportunidad, y no creía yo que iba a ser fácil, no creía yo que iba a ser automático, pero no descartaba completamente por qué. Porque una elección de Estado, tú no sabes cuánto dinero se va a gastar. Pueden ser, por decir, 10 millones o pueden ser 50,000 millones. No sabes cuántos votos ilícitos va a captar. Por supuesto. Entonces, ni lo vamos a saber,
Entonces yo decía, bueno, elección de Estado, pero si de este lado se organizan bien, si surge un candidato o candidata que pueda captar el enojo de mucha gente. Que sí había, que lo hay. Que lo hay. Porque a mucha gente le afectaron intereses, le afectaron escuelas, le afectaron salud. Mucha gente desilusionada, incluso que había votado por Andrés Manuel. Sí, también. Le afectaron escuelas, le afectaron... Entonces decía yo, pues si se llega a formar una mayoría, aunque no sea abrumadora, más voto útil, más lo que llaman el voto oculto que decíamos, en otros países el voto oculto normalmente va con la oposición y se calla precisamente para no contrariar al partido en el poder. Pero aquí resulta que el voto oculto, ahora lo podemos ver más claramente, estaba en las clases medias, que sí quieren, por alguna razón que no acabo de entender, quieren a Morena. Entonces no lo decían para no pelearse con la gente de alrededor, cuya mayoría eran de Xóchitl. Entonces, sí, pero sí lo había. Y por eso tenemos casi una mitad de clase media que no recibe apoyos, que no está esperando así cosas mágicas de López Obrador, y sin embargo votó por Claudia más que por Xóchitl. ¿Pero a qué atribuye justo esta diferencia, doctor? Casi 20 millones de votos de diferencia, pues hablan muchísimo de algo y nos reflejan algo. ¿A qué lo atribuye? Mira, en el caso de los programas sociales, y no lo critico, pues eso era lo que esperábamos. Gente que le están dando tus pensiones y que te da miedo porque además te engañaron. Sí, que te la quiten porque engañaron. Son constitucionales. Y Morena y el López Obrador son excelentes para engañar a la gente. Son de lo mejor que hay para engañar y mentir. Entonces, claro, si los propios, por ejemplo, servidores de la nación llegan y te dicen, oiga, venimos con su programa, aquí está, o fírmelo, como sea, no sé cómo sea el procedimiento. Oiga, pero se lo pueden quitar, ¿eh? Pues mucha gente no tiene los elementos para decir, no, está en la Constitución, y no quieren arriesgar eso. Entonces, yo eso lo entiendo, ¿no? Sabíamos que éramos muchos. Claro. Pero le apostábamos a la parte que no recibe. Y sin embargo, cerca de la mitad votó por Claudia. Razones, pues puede haber muchas. Mira, porque me lo han dicho, desde gente de clase media que se identifica más con Claudia que con Xóchitl. ¿Por qué? Porque Xóchitl es indígena o semi-indígena, que viene desde abajo, que se viste de huipil, que habla de manera mucho más informal. En cambio, Claudia es una doctora de clase media y se identificaron más con ella, hasta por razones de clasismo y racismo. Claro, por supuesto. ¿Me explico? Sí. Paradójicamente salió como al revés del discurso de Morena. Y hay otras personas que conozco que tienen escolaridad, que tienen un nivel de vida muy bueno, que son de clase media, incluso acomodada, pero le creen todo a López Obrador. Son fanáticos. O sea, a veces uno piensa que la gente menos escolarizada es la que... No, hay gente, ingenieros, arquitectos, los conozco, y que tienen un nivel de vida y no reciben nada del gobierno y sin embargo le creen todo. Cuando tú le dices, oye, pero mira, pasó esto. Sí, no, y te peleas con ellos y no hay no es cierto. Oye, sí. pero mira el Tren Maya, no es cierto. Bueno, entonces ya es un fanatismo, pues que quizá los psicólogos o psiquiatras puedan explicar. Yo sí creo que mucho de las actitudes políticas de la gente tienen que ver con cuestiones psicológicas, no solo ideológicas. Por supuesto. Y ahorita que lo escucho, doctor, justo analizar estos factores que fueron determinantes para el triunfo de Sheinbaum, la cuestión incluso de apariencia, la cuestión intelectual, entre muchas. Por supuesto. Todo eso, ¿no? Y si juntamos todo esto y le diéramos una lectura, doctor, ¿cuál fue el mensaje del electorado en esta elección a la hora de votar? O sea, ¿es un mensaje dividido? ¿Es un mensaje porque ha habido elecciones en las que el mensaje pues es de enojo? La gente ha votado enojada y lo ha demostrado en las urnas. 18. Por ejemplo, en 18. Ese fue el mensaje. ¿Cuál es el mensaje en esta elección? Yo creo que puede haber varios porque, como tú sabes... definitivamente hay varios. La gente puede votar por la misma persona o el mismo partido por razones radicalmente distintas. Yo creo que el mensaje aquí es, el PRI y el PAN siguen sin convencerlos. En el 18 fue muy claro ese mensaje. Para quienes votaron no por López Obrador porque lo idolatren, sino los demás dijeron castigo al PRI y al PAN por todo lo que han hecho. Sí, fue un voto de castigo, por supuesto. Que además... Ahora, yo sí creo que en estos 6 años el PRI y el PAN no se pusieron las pilas.
Ya no digas en la campaña, todo el sexenio. No hicieron nada, no propusieron nada, no, se quedaron como muy estáticos, no recuperaron, por lo tanto, la confianza de mucha gente. Y entonces, aunque tuvieran, esa fue la idea original, tengamos un buen candidato o candidata, y eso puede modificar un poco el desprecio que hay por el PRI y el PAN. No fue suficiente. Yo creo que con un mal candidato los resultados hubieran sido peores. ¿Xochitl era una mala candidata? Yo creo que sí. Pero ¿de la terna? Para ciertos sectores. Sí, claro. ¿Cuál hubiera sido de la terna que sí había? Había Beatriz Paredes, Santiago Krill, de la Madrid. Había buena gente. Había buenos elementos. Había buena gente. Sin embargo, ya lo vimos cuando se aceptó el procedimiento de abrirlo a la ciudadanía, pero de inmediato la mayoría se fue con Xochitl, no hubo jaloneo. Yo había pensado antes de que Xochitl aceptara entrar, dije, va a haber divisiones, porque lo oíamos, ¿no? En las conversaciones y demás. Mucha gente decía de la Madrid, porque desde luego que es un buen candidato, un buen personaje, pero otra gente decía, no, es del PRI, y está güero, parece sueco, no se va a conectar con la gente, es muy técnico, ¿no? Porque sabe mucho, pero... Demasiado, pero tienes que transmitirlo también, tienes que tener... Beatriz Paredes, inteligentísima, sin duda, pero representa el PRI de hace 40 años. Entonces mucha gente tampoco estaba, y así te vas de uno con otro. Lili Telles, muy aguerrida, no, demasiado, etcétera. Sí. Entonces se cambia el programa con mucha dificultad. El PAN acepta que se abra con firmas, con encuestas, y el grueso de la ciudadanía, no todo, se va con Xochitl. Bueno, pues era la que más les atrajo, la que más les convenció. ¿Por qué creo yo que pasó eso? Por su trayectoria, por su origen, porque contrarrestaba con el discurso de Morena, ¿sí? Por su éxito personal, por su forma de ser, que yo sí creo, la conozco. Es una mujer sencilla, es una mujer sincera, lo que dice, como lo dice. No es el típico político que siempre está pensando qué digo, que se les nota. Se les nota que están forzando las cosas, claro, ¿no? Que están planeando. Ella es genuina, están actuando. Supuesto. Ella no. Yo dije, eso a mucha gente le puede atraer, el que sea sencilla como es. Y es una persona, que eso a mí me daba confianza también, que no está aferrada al poder. Ella, en lo que había escogido, que es sus empresas, su ingeniería, ya tenía éxito. No es alguien que se iba a aferrar al poder, como no lo fue, por ejemplo, Zedillo. Zedillo no se aferró al poder. En cambio, muchos otros políticos lo agarran y no lo quieren soltar por nada. Claro. La mayoría. Entonces, todo eso a mí me dio la impresión de que era buena candidata, pero no fue mi decisión, fue decisión de los ciudadanos. Ahora, no bastó. Primera, elección de Estado, que no sabíamos qué tanto, pero por lo visto fue mucho. Bastante. Porque gobierno federal, gobiernos estatales, Distrito Federal. Segundo, los tiempos. Ellos empezaron hace 3 años. Empezaron en la campaña, muy tarde de este lado de la campaña. Y con espectaculares. Y sí, mucha gente decía, ¿qué pasa con la oposición? La oposición se quería pegar a la ley lo más cercano posible, pero resultó mal. Claro. Las autoridades electorales se portaron muy débiles, muy frágiles, muy poco rígidas para hacer valer la ley, y eso ayudó también a Morena. A final de cuentas, tanto el control del tribunal, no total, pero digamos la influencia del tribunal como del INE quedaron en manos de Morena, a pesar de las marchas que se hicieron al respecto. Entonces, para mí la principal explicación de este resultado es una elección de Estado. No es la única, ni tampoco estoy diciendo que sin elección de Estado hubiera ganado Xochitl. Hubiera tenido más probabilidad. Sí, por supuesto. Pero yo creo que la distancia es tan grande que seguramente hubiera ganado Claudia, aunque con un margen mucho más cerca. Y sí creo, eso sí estoy convencido, que sin elección de Estado, Morena no tiene mayoría calificada. Y ese es el problema. Yo no veo ni siquiera tan problemático, aunque sí lo veo, el que Claudia hubiera ganado para la presidencia. Era lo más probable. Pero llega con mayoría calificada, entonces sí agárrense, porque adiós democracia. La democracia se acabó. 30 años, podemos poner, yo ya lo puse por ahí en las redes, la evolución de la democracia.
1988, 2024. arranca, 2024. Así es. Doctor, en cifras que también vimos a varios protagonistas en esta elección, hablemos de Maynes. Tengo aquí unos datos que, a pesar de que visitó universidades, porque él se enfocó mucho a ese target, se dirigió a la juventud. Según datos de la plataforma Saber Votar y consultora Parámetro Investigación, chéquense estos datos, el voto joven favoreció a Sheinbaum con un 48% de los primovotantes, o sea, de los que votaron por primera vez. Un 51.2% de los que están entre 20 y 30 años, ahí estoy yo, por supuesto. Maynes ocupó el segundo lugar entre los primovotantes con un 29.1% contra un 22.8% que obtuvo Xóchitl. Pero no con los de 20 y 30 años, ¿no? Quienes se inclinaron en segundo lugar por Xóchitl con un 31.7% contra un 17.1%, es decir, ahí en ese rango sí Xóchitl alcanzó a desplazar a Maynes. Pero en estas cifras, a pesar de que se dirigió a ese target, a pesar de que Xóchitl sí conectó con muchos jóvenes, Claudia Sheinbaum vemos aquí un 48% de los que votaron por primera vez. O sea, ¿qué lectura le damos a esto en cuestión de los jóvenes que votaron por primera vez? Mira, yo creo que los jóvenes todavía están con la idea de la parte positiva de este gobierno. La mayor parte, y así fue la propaganda, y lo lograron, fue concentrémonos en lo positivo de este gobierno, que son programas sociales, que son salario mínimo. Yo sí estoy de acuerdo con el salario mínimo, me parece que fue buena medida. Ayuda a los jóvenes, becas, y esa parte dices, pues estuvo muy bien, pero esa parte le ganó a todo lo negativo. Claro. Es decir, la atención se centró en lo positivo y todo lo negativo, que fue muchísimo, y que desde mi punto de vista el saldo es negativo de lo que tuvimos este sexenio, pues todos estos sectores jóvenes y de distintas edades, clases medias, o sea, los que votaron por Claudia Sheinbaum se enfocaron en lo positivo, que es lo social. ¿Prefieren lo social? Yo ya quedó claro, yo ya tenía la idea de que la democracia como tal no les preocupa mucho. Yo creo que la democracia como un bien en sí mismo nos preocupa a cerca del 30% de mexicanos. Pero con eso no tenemos la mayoría. No alcanza para defenderla. A los demás les importa lo demás, que puede ser, sobre todo, las cuestiones sociales. O sea, ya no se fijaron en los problemas de salud. Se le quitó muchísimo. Se les olvidó la pandemia. A la salud. Se olvidó la pandemia. La salud, se destruyó el seguro popular. A mucha gente quedó fuera de la posibilidad de tener salud. Pero me están dando mi dinero por otro lado. Y que al final fue un juego bien maquiavélico, doctor, demagógico, fue un juego impresionante que la gente se compró, porque la gente dice, ay, bueno, ya no tengo el acceso como debiera a los sistemas de salud, pero me están dando mi tarjeta. Pero la gente no entendió que con esa tarjeta tenía que comprar el medicamento que no te estaban dando, ¿no? O sea, y yo no tengo los datos, pero en algunos casos puede ser el saldo negativo. Claro, decir, por supuesto, o sea, la gente salió poniendo. Pero si tengo alguna enfermedad, ya tengo que pagar un hospital. Claro, lo voy a pagar. Y medicinas, y a lo mejor ya me salió más caro. Por supuesto. Pero bueno, el hecho es de que la gente de todas maneras prefirió garantizar, porque probablemente nunca tuvo claro que eso ya estaba en la Constitución y no se lo podían quitar. Eso y yo creo que ahí le faltó un poquito, sí, a la oposición dejarlo claro y insistir. Pero fíjate una cosa también, sin disculpar a la oposición, se le pidió al INE hacer un tipo de anuncio. Por supuesto, si el árbitro no marcó ahí el penal. Y el INE ya lo había hecho. O sea, no se le estaba pidiendo algo que dijera, no, eso no me toca. Lo hizo en 2019. ¿Para qué? Para como árbitro aclararle a la gente, decirle, oye, tus programas están en la Constitución, nadie te los puede quitar. Eso es algo que el INE pudo haber hecho, no quiso hacerlo, pues porque la presidencia está ya inclinada en favor de Morena. Por supuesto. Doctor, antes de que se nos acabe este segmento, el PAN, el PRD, impugnaron la elección presidencial, denuncian por supuesto la intervención del presidente, la violencia, intervención del crimen organizado también, el uso del aparato del Estado para promover a Sheinbaum, y que todo esto en conjunto influyó por supuesto en este resultado electoral. Yo quisiera preguntarle,
denunciarlo, impugnarlo ante una verdadera posibilidad de anular una elección? No. ¿O con qué fin? No, mira, anunciarlo y denunciarlo sí, porque si no pareciera que todo estuvo muy limpio. De hecho, hay mucha gente que ya habla y da por sentado que fue una elección limpia. No fue limpia. A lo mejor el fraude no se hizo el mero día, ¿no? Sí. Aunque hubo siempre hay. Siempre hay. Aquí y allá, pero no para explicar el resultado. No, pero una cosa es el fraude del día de la elección, como sí ocurrió, por ejemplo, en 88. Ahí sí fue el fraude fue el día de la elección, básicamente. Una elección de Estado que puede durar 2 años o 3 antes, preparas todo, das dinero, y el día de la elección ni siquiera metes las manos. Invisible. Es invisible y sí se traduce en votos, claro, que estuviste preparando antes. Entonces aquí fue elección de Estado más que fraude, ¿no? Pero no sabemos cuántos votos pudiste obtener ilegalmente. Sí, porque de esa diferencia de casi 20 millones nunca vamos a saber cuántos fueron ilegales. Y en términos porcentuales son 30 puntos de ventaja de Claudia. Uh-huh. Ahí no hay manera de anular. Claro, no. Uno de los escenarios que yo manejaba como posibles también de los distintos escenarios era un triunfo de Claudia, pero pequeño, ¿no? Podía pasar según lo que la gente decidiera. El escenario decía, si Claudia gana por menos del 5%, y vimos que el presidente violó la ley todos los días y que seguramente hubo dinero del Estado, en fin, los espectáculos, ahí sí había posibilidad de anular. Pero más allá del 5%, dice la ley, y sobre todo con 30%, sí, no puedes anular. No había manera. Pero sí hay que decirlo, porque si no pareciera que tú hubieras estado impecable. La elección que sí fue impecable, o casi, fue la del 18. Ahí la única intromisión que estuvo muy mal fue la de la PGR, pero fue contra Naya, no contra López Obrador. En lo demás fue una elección impecable. Esta no fue impecable. Esta fue una elección de Estado y que entonces hay que insistir, decir... Para ellos era un mero trámite. Sí ganó, a lo mejor ganaba seguramente de todas maneras, pero no con esa distancia. Entonces, no fue una elección impecable, no fue una elección limpia. Ni pareja, aunque ni nada. Aunque no se pueda cambiar el resultado. Doctor, vamos a seguir platicando, siguiendo en esta retrospectiva de estas elecciones que acabamos de ver, pero ¿qué le parece si le tomamos al cafecito, hacemos un corte para que quien nos ve vaya por su cafecito, por favor, porque de verdad yo ya me lo voy a acabar, voy a tener que pedir otro, porque esta plática y este análisis de lo que acontece en nuestro país, acabamos de vivir la elección más grande en la historia de la democracia de México, también fue una elección, pues como lo acabamos de decir, en el análisis de muchos, y a consideración una elección de Estado, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú lo consideras así? ¿Tú participaste, saliste a votar? ¿No querías, sí querías? ¿Qué opinas de esta elección y de su resultado? ¿Por qué no lo escribes? Y nosotros ahorita regresamos. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revocrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Ya estamos de regreso en Diálogos Políticos y Café, en esta nueva temporada de este formato que a mí en lo particular me gusta mucho porque puedo comer galletitas, cafecito y platicar con nuestros grandes invitados como el que tenemos el día de hoy, al doctor José Antonio Crespo, a quien le agradezco nuevamente que siga con nosotros y que nos ayude a aperturar esta nueva temporada, doctor. Con mucho gusto, claro. Gracias. Pues sigamos comentando en esta retrospectiva, en este análisis de la elección presidencial que acabamos de vivir en nuestro país y bueno, pues entre muchos resultados, uno de ellos fue a Xóchitl reconociendo esta derrota electoral, también generó por ahí una cuestión interna, pero además de ello no decidió impugnar los resultados de la elección porque yo creo que ella también lo veía no inútil pero imposible, pero lo que sí decidió hacer
fue interponer un juicio para protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos en los agravios de los que fue ella sujeta por parte de Andrés Manuel, que yo creo que todos lo vimos y lo veíamos en cada mañanera y en cada oportunidad que él tenía. Pues hubo, ya lo determinaron así, también violencia política en razón de género hacia Xochitl. ¿Lo que nos puede comentar de esto, doctor? ¿Se veía venir por parte de Andrés Manuel? ¿Era obvio, era lógico? Sí, era lógico. Hubiera sido muy raro que no hubiera hecho algo por el estilo, por su personalidad. No, yo creo que Xochitl, sí creo, no le doy la razón yo a Marco Cortés, pero sí creo que debió haber salido y decir, miren, los resultados no nos favorecen, pero estamos viendo por aquí algunas quejas, otras, etcétera. Hubo una elección de Estado, vamos a esperar a que el INE formalmente haga la contabilidad, vamos a ver si a partir de eso nos vamos al tribunal. No me estoy dando por ganadora, ¿sí? Simplemente quiero esperar a que las cosas se aclaren. Y ya después entonces sí salir y decir, ya estuvo claro, fue una elección de Estado, pero no decidió el resultado y por lo tanto reconozco mi triunfo como buena demócrata. Pudo haber esperado, creo que debió haber esperado más tiempo, ¿no? Pero bueno, fue su decisión y se respeta. De todas maneras, sí está bien también que ponga que eso es precisamente parte de lo contrario, es decir, no voy a aceptar simplemente esta elección como si hubiera sido impecable. Claro. Hubo esto y esto y esto, no la voy a cambiar el resultado, no hay con qué, pero que quede claro que sí hubo esto, que sí se violó la Constitución, que el presidente, pues es una situación extraña porque la Constitución por un lado prohíbe que el presidente se mete, y esta fue una ley que el propio presidente López Obrador impulsó, pero como dijo Lina, en alguna manera solo tenemos tarjetas amarillas, no tenemos tarjetas rojas. No hay. Entonces, puedo seguir haciendo, ¿no?, patadas y penaltis, claro, y todo si no hay tarjeta roja. Eso habría que cambiarlo de alguna manera. Entonces, sí que quede claro, por lo menos, que ni la oposición, ni muchos de los que votamos, o la mayoría, por Xochitl, quedamos conformes con que esta elección fue limpia, equitativa, impecable. No lo fue. Eso no implica que hubiera ganado Xochitl, simplemente decir, fue una elección inequitativa, ¿no? Por lo menos que quede registrado. Ahora, de ahí no va a pasar, simplemente, ¿no? Por otro lado, yo no sé qué va a hacer la oposición, ¿no? Que eso es un poco, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Claro. Eso fue ya la elección. Seguirá habiendo estudios de decir, mira cómo votaron, por qué. A mí sí me gustaría saber por qué la clase media que no recibe ayudas de Morena, de todas maneras votó por Sheinbaum. Tengo algunas ideas por aquí y por allá platicadas, pero sí sigo teniendo que decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no vieron lo que pasó en este gobierno? Claro. En muchos sentidos, económicamente, desde lo del aeropuerto. Por supuesto. El aeropuerto fue una pérdida terrible, en términos de credibilidad, en términos de que hubiéramos podido tener uno de los mejores aeropuertos del mundo, que espantó capitales, claro, generó incertidumbre jurídica. Bueno, y así empezó este gobierno. Luego, la salud, la educación se fue para abajo. En fin, decir, oigan, no hizo caso a las madres buscadoras de sus hijos, no hizo caso a los padres con niños de cáncer. Pues, ¿qué quieren que pase para cambiar de voto? Lo que me dice que el PRI y el PAN desde el 18 ya estaban y no recuperan. Y yo creo que ya no van a recuperar, ¿eh? Yo sí creo que realmente va a quedar un vacío, salvo que empiecen. Sí, y que estemos en una nueva era en este sistema partidario en el que vivimos, porque sí vimos ganadores como Movimiento Ciudadano, que al final ganó, o sea, sí, no la presidencia, pero ganó muchas otras cosas. No, y le fue muy bien, porque 10 puntos no es poca cosa. Claro. No, muchos decían sacará 4%, etcétera. Y claro, Movimiento Ciudadano lo que quería era perfilarse como la opción, claro, alternativa. No creo que lo logre, tampoco. ¿Por qué? Porque hay mucha gente indeseable ahí. Hay mucha gente de primera. Yo conozco a muchos y son gente, no solo que estimo, sino que yo digo, son gente muy recta. Pero te encuentras a muchas otras personas, como quien iba a ser su candidato, ¿no? El gobernador, verdaderamente impresentable.
y hay muchas otras personas ahí, y las cosas que hicieron y que dijeron tampoco ayudó a que digas, mira, este es el partido que va a ser confiable, este es el partido que va a sustituir al PRI y al PAN. Estos tres. Ahí Claro. estará, y no le fue mal, pero no creo que vaya a ser lo que buscaba, ser el partido que de veras genere confianza, que de veras tenga la credibilidad de pies a cabeza para que el grueso de los ciudadanos digan, este es el partido para el futuro. O terminará siendo un partido satélite, como lo ha sido el PT, el Partido Verde, que al final también nunca han buscado ser una verdadera alternativa, siempre han fungido como un partido satélite. Sí, por momentos pareció eso porque se iban contra Xóchitl más que contra Claudia, se iban contra el PRI, pero tampoco creo que sea exactamente eso, ¿no? A lo mejor es un partido que sí mantiene su independencia, que sí podrá seguir obteniendo algunos votos. Yo hoy por hoy no creo que se vaya a sumar a Morena, pero tampoco va a ser el partido que sustituya al PRI y al PAN. Y el PRD pierde su registro, va a tratar de renovar un partido de izquierda democrática, de socialdemocracia, pero hay mucha gente que ya tampoco los ve con mucha confianza. Las viejas élites. Sí, claro. Muchísima gente dice, ya, los políticos, tanto del PRI como del PAN, como del PRD, ya, se necesita gente nueva. Que sean políticos incluso, pero políticos nuevos. Hay muchos jóvenes políticos muy buenos en todos los partidos, creo yo. Bueno, está, por ejemplo, para hablar de Movimiento Ciudadano, está Chertorivsky, que no creo que hizo mal papel, que creo que es una persona muy preparada, y está Colosio. Sí. Y Colosio creo que yo tiene creo potencial. que lo van a perfilar y lo están guardando para más Yo creo adelante. que Colosio tiene un buen potencial, no solo por su papá. No, de hecho, por él mismo, por él mismo, por supuesto. Él tiene, yo creo que una buena capacidad. Entonces, ese vacío, lo que se están planteando muchos grupos, sectores de la sociedad civil, los propios partidos, es cómo llenar ese vacío, porque PRI, PAN, y si es que surge un partido del PRD, no lo van a poder llenar. Yo creo que el Movimiento Ciudadano podría estar en mejor posición, pero tampoco creo que va a llenar ese vacío como se requiere, porque además no es que vayamos a enfrentar un partido gobernante que ganó con mucha ventaja, no, ya vamos a enfrentar sí a Morena, pero como partido hegemónico. Claro. Morena se convirtió de un partido mayoritario, gobernante, a un partido hegemónico, porque ya tiene todo con qué. O sea, en los próximos meses vamos a ver cómo va a ir cambiando las reglas, ajustando las instituciones para que sea todo un partido hegemónico, todo el pastel para como lo fue el PRI en los 60s, No estoy hablando del PRI reciente. Antes de irme a qué pasaría si el PRD o no, quisiera preguntarle justo aquí, ¿usted vislumbra un escenario, por ejemplo, ahorita hablemos de Morena, ¿le da a Morena para cuántos años más? ¿O para cuántos? Años. ¿70? Igual que el PRI. No, 70 no, pero muchos sí. Yo que participé desde estudiantes del 88 en lo que podemos llamar democratización, participé desde fuera de los partidos, porque nunca me ha gustado estar en un partido, pero en diferentes asociaciones cívicas, como ahora mismo en el Frente Cívico, pero antes en muchas otras, ¿no? Las reformas electorales, en los medios de comunicación, me llamaban para dar mis opiniones y puntos de vista en las nuevas reformas. Creo haber contribuido hasta donde pude en la democratización. Bueno, yo creo que ya no me va a tocar la próxima. No, yo digo que no diga eso, doctor. Tiene que... Porque sí veo que la hegemonía y el apoyo que tiene Morena le va a durar no 70 años, pero sí muchos años antes de que realmente la gente se decepcione y empiece y surja una alternativa. ¿Cuál sería el factor ahí, doctor? Porque yo digo, trato de analizar si le da para cuántos años. 12 o 20. Ajá, porque yo sí creo que en tanto Andrés Manuel no suelte, como no va a soltar, y ya lo sabemos, porque ya lo está haciendo ya mismo con Claudia Sheinbaum, y eso es a la vista de todos. Él va a seguir atrás de ella, como siempre ha estado. Sí. Y yo creo que en tanto él permanezca, Morena va a permanecer. Pero si Andrés Manuel saliera y falta,
yo creo que internamente le sucedería un poco lo mismo que a los demás partidos y que no habría ahí como un papá que les pusiera reglas y castigos. Ese es un escenario. ¿Y lo ve viable? ¿Sí cree que Andrés Manuel cumpla y se vaya a su rancho? No. ¿O sí va a seguir? Yo creo que va a seguir ahí, ¿no? Él va a seguir lo que pueda. Hasta que Claudia, yo sí creo que Claudia eventualmente pueda ir poco a poco, porque así ha sido nuestra historia, así está nuestra tendencia. No creo que no se aplique con ella. Yo no la veo como una mujer sumisa, ¿eh? Ha sido sumisa porque esa era la regla para ser candidata, que es la misma regla del PRI de hace 50 años. Uh-huh. Como Morena para mí es el PRI de hace 50 años, las reglas para la candidatura son esas. Entonces ella lo captó y dijo, tengo que hacer sí todo al presidente, ir lo que me diga, porque así era antes, ¿no? Pero su carácter yo no creo que vaya a decir, le voy a dejar a López Obrador que gobierne todo lo que él diga. ¿Y eso generaría una fractura? Puede haber un choque ahí. ¿Y sí cree en algún escenario posible que de verdad Claudia se desmarcara y tomara sus propias decisiones? Porque muchos analistas, muchos medios de comunicación lo ven inviable. No, ellos dicen yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la fuerza de nuestra historia es que no toda la gente conoce. O sea, el precedente que dejó el general Cárdenas, al igual que el precedente que dejó la muerte de Obregón para la no reelección, y que ha habido muchos presidentes que han querido reelegirse y no han podido, el precedente que dejó Cárdenas para que no haya maximatos puede tardar, pero es muy fuerte. Entonces, yo no digo que a la semana Claudia ya, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Ya se dio a la reforma judicial, etcétera. Pero en algunos meses, o si quieres un año, las fuerzas se van acomodando en torno del presidente real. Así ha sido, lo hemos visto varias veces. Y en esa medida... Sí, pues del que manda, ¿no? Al final. Es el que manda, es el que su firma es la que vale, no vale la de ella, ¿no? Sí. Entonces ella puede, con ayuda de su equipo, de su gente, que creo que va a tener gente valiosa y muchos que no. Mucho indeseable, más indeseable que valioso, creo yo. Pero creo que va a haber gente también ahí inteligente, valiosa, etcétera, que le va a decir, no, Claudia, a ti te toca. Entonces, poco a poco, vamos a hablar con el Congreso, vamos a hablar con el coordinador del Congreso, vamos a hablar con los empresarios, con los sindicatos. Y poco a poco la gente se va a ir como ha ocurrido históricamente, con el presidente que ganó, en este caso presidenta. Y en esa medida va perdiendo fuerza el presidente saliente. López Obrador no creo que vaya a ser la excepción. Y en esa medida, cuando Claudia sienta que tiene la fuerza, le va a decir, señor presidente, hasta aquí. Muchas gracias por haberme elegido, por haber trabajado, pero hasta aquí. Si López Obrador se resiste a ello, como otros presidentes se han resistido, puede venir un choque, una fricción, pero en la que el presidente es el que gana. En esas fricciones nunca ha ganado el que se va. Salvo cuando calles con, ¿no? Con los primeros presidentes que hubo, pero ya no. Entonces yo sí creo que Claudia va a tener la fuerza en algún momento suficiente para decirle, señor presidente, hasta aquí llegamos. Y que incluso que la gente que le meta a López Obrador la va a ir quitando. Si López Obrador tiene la fuerza, porque también está la salud, claro. El tiempo. Bueno, si tiene la fuerza y la salud para decir, no, yo me resisto y convoco a mis seguidores y todo, creo que de todas maneras Claudia va a tener la fuerza institucional para frenarlo, para derrotarlo. Como hizo Zedillo con Salinas, por ejemplo. Y eso que el Zedillo no era de este tamaño, y cuando llegó. No estaba y Salinas era de este tamaño. Es. Sin embargo, ganó Zedillo. ¿Por qué? Porque tenía la presidencia. Creo que eso es lo que podría pasar. Doctor, pues antes de concluir, me gustaría que nos hiciera un breve análisis de qué va a suceder con la democracia. Hablando también de precedentes, por supuesto, el Partido de la Revolución Democrática ha formado parte de toda la historia de la democracia en ese país. ¿Cómo va a ser ahora la vida de la democracia sin la presencia del PRD? Como lo era, por supuesto, habrá de renovarse, habremos de ir viendo el camino que va a tomar. Todavía tiene representación de manera local en 3 estados que me parecen buenos, casi la mitad del país. Pero,
¿qué representa en sí misma la extinción de un partido nacional que era una de las 3 fuerzas más grandes del país? ¿Qué representa esto para la democracia? Y en consecuencia, ¿qué escenario hay para la democracia? Mira, ahí está el otro escenario que mencionaste. Cuando López Obrador desaparezca, sea por muerte, no se la deseo, simplemente en algún momento sí, eventualmente va a ocurrir, todos vamos para allá. Y tiene enfermedades claro. Y cosas por el estilo. Sea por eso, o sea porque Claudia lo logre echar a un lado, tú me dices, a lo mejor el PRD se empieza a desgregar. Es posible que Claudia no tenga la fuerza suficiente para congregar, pero tampoco lo descarto, porque, repito, para mí no es una persona sumisa, ni es una persona débil ni dejada. Así se ha manejado, pero yo, nada más con verla por ejemplo, en los debates, la actitud, la mirada, etcétera, es una persona soberbia, es una persona fuerte, no se va a dejar, puede tener la capacidad de eventualmente decir, ¿quién no está a favor de lo que yo represento? Te vas, ¿sí? Al fin que hay mucha gente que quiere llegar a Morena. Entonces, puede ser, y creo que Claudia sí va a lograr mantener congregado a Morena, salvo algunas excepciones que se vayan, etcétera, pero para que Morena siga vigente. Sobre todo porque con el poder es muy poderoso. Y Morena ya tiene mucho poder y la gente se le dobla al presidente o presidenta por el poder. Por eso sí creo que ella pueda tener la capacidad. Si va a tener la capacidad de ponerle un alto a López Obrador, como creo, puede tener la capacidad de mantener cohesionado a Morena. ¿Por qué? Por el poder que tiene. Es decir, yo creo que Claudia va a ser una presidenta muy fuerte. Y ya depende de los cálculos que ella haga. Yo no creo que sea una demócrata convencida. No lo creo. Porque sus propios antecedentes, ¿no? El marxismo no es demócrata por definición. Para nada. Sí, no. Pero sí creo que pueda tener la racionalidad, y ya vimos algo de eso, que no tiene López Obrador y que nunca no tuvo. ¿De aperturarse al diálogo tal vez? Pero por razones económicas, por ejemplo. Mejor no me cierro demasiado porque se va el capital. Si quiero inversión tengo que abrir un poquito, tengo que hablar con la oposición. La reforma electoral que quiere quitar a los pluris, y entonces sí nos hacemos un partido hegemónico de pies a cabeza. Sí, completamente. A lo mejor no le gusta, se están mandando señales de afuera, Está Estados Unidos, están por acá decirle, oye, el dólar, el movimiento en la bolsa, la desconfianza que hubo, por supuesto, en la inversión. Ya no hablemos del nearshoring, que pues era el camino y ahorita ya no lo va a hacer, porque no hay confianza. Exactamente, entonces hay mensajes en el sentido de decir, ¿quieres que invierta en tu país? Sí. Certeza jurídica. Tiene que haber certeza jurídica y un cierto grado mínimo de democracia. Por supuesto. Ahora, si ella entiende esos mensajes y ve que le conviene, puede que deje un cierto espaciecito a la democracia, a la oposición, para no convertirse en un partido totalmente hegemónico. Para mantener cierto equilibrio. Exacto, aunque sea pequeño, pero no un partido hegemónico como el PRI en los 60s. ¿Tiene la fuerza para hacerlo? Sí, pero como mucha gente dice, los mercados de afuera, las señales de afuera son las que pueden amainar y hacerle ver a ella que no le conviene, aunque pueda políticamente cerrarse como un partido hegemónico, de mandar señales de que no va a ser tal para que vengan a invertir. Correcto. En beneficio, desde luego, del país, pero también de su gobierno. Sí, claro. Sí, porque además tiene un peso ahí grande, por supuesto. Yo creo que tiene ahí un cargo y una presión de hacer un muy buen papel, porque digo, ni nos conviene a nosotros como mexicanos que le vaya mal, pero tampoco a ella, porque creo que la presión que tiene, no solo por ser en 71 años la primera mujer que gobierna, sino además ser la sucesora de una figura como Andrés Manuel, tiene un gran peso para ella y está obligada sí o sí a hacer un gran papel ante los ojos del extranjero, del inversionista, del economista y de la sociedad misma. Así es, entonces yo tengo 2 requisitos, pero que son esperanza al mismo tiempo. Primero, que sí tenga la fuerza, y sí lo creo, en su momento, para ella adueñarse del poder y hacer un lado López Obrador. Primer requisito, que sí creo que se va a cumplir, aunque no sea luego.
Segundo requisito, tengo, ahí sí es más esperanza que certeza, de que sí es más racional que López Obrador, que sí va a medir más las consecuencias. Esperemos que sí. Esa es mi esperanza, para que las políticas que tome y el hecho y el manejo político que haga del propio régimen y de su partido no sea tan irracional como el de López Obrador, precisamente para que vengan capitales a invertir. El potencial que tenemos es enorme. Grandísimo. Es enorme, se ha desaprovechado. Es una vía que ha estado ahí, o sea, ahí está. Yo sí creo mucho en estas propuestas que había de entrarle al nearshoring y de impulsar ahí estaba. El nearshoring está abierto para que México se vaya para arriba. Por supuesto, y que genere una inversión en este país más grande. Pero parte de esa inversión se ha quedado en Corea del Sur y hasta en Vietnam. Porque no hay certeza jurídica. Por la desconfianza a López Obrador. Sí, así es. Entonces, Claudia tiene que crear y demostrar con hechos que sí es confiable, que no se va a ir contra el capital privado, por supuesto, que no va a ser un partido hegemónico que haga lo que quiera, que pueda cambiar la Constitución a su gusto, aunque tenga la fuerza. Si ella manda esos mensajes y los va cumpliendo, va a abrir la posibilidad de que venga ese capital o parte de ese capital en beneficio de ella misma. Claro. Por eso mi esperanza es de que sea más racional que López Obrador. Lo cual tampoco sería tan difícil, porque López Obrador, racionalidad, cero. Cero apertura, cero diálogo, cero nada. No hubo, era conmigo, contra mí. Y por mí, pensando en mí, exactamente. Creo que Claudia en eso no. Esperemos que así sea, doctor, y bueno, pues ha sido un honor, un placer platicar con usted, hacer este análisis, tomarnos un cafecito, por supuesto verlo y platicar con usted. El apoyo que siempre nos ofrece como espacio y por supuesto a la ciudadanía es de agradecerse, doctor. Yo con muchísimo gusto, me encanta platicar con ustedes y con la gente, de tal manera que cuenten conmigo para lo que sea. Doctor, pues le hemos de tomar la palabra. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, que continúan viendo estos espacios y estos esfuerzos que se hacen y que se seguirán haciendo porque son necesarios, porque hay que continuar hablando de estos temas, dándole el interés necesario, analizando qué va a suceder, que tenemos que hacer, por supuesto, como ciudadanía. Así que muchas gracias a ustedes también que nos ven y que comparten este programa. Yo soy Gaby Juárez. Siempre es un placer estar contigo.